Hola, ¿cómo están? Les saluda Julio Colindres de nuevo. Vamos a iniciar ahora con nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a aprender a hacer formularios. Aunque para empezar, pues vamos a retomar un poquito los temas del ejemplo anterior, que sería cómo crear la estructura de nuestra base de datos y luego pues pasar ya a la parte de los formularios. Empecemos siempre con la parte donde le ponemos nombre a nuestra base de datos. Le voy a poner de nombre ejemplo 2 y le hago clic en crear. Ahora voy a pasar a hacer las tablas. Esto ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Simplemente voy a hacer clic en vista diseño, voy a nombrar mi tabla médico y hago clic en aceptar. Ahora tengo que agregar los atributos, que son los siguientes: código médico, lo defino como número; nombre, lo defino como texto, le voy a poner 40 en el tamaño; apellido, texto, también de 30; dirección, texto, de 50; teléfono, que dijimos que lo íbamos a dejar como texto para ponerle una máscara de entrada. Y para terminar, vamos a agregar correo electrónico. Texto de 30. ¿Listo? Ahora observo que en la primera fila ya está asignada la llave primaria. Así lo voy a dejar. Simple y sencillamente cierro, guardo los cambios y ya está listo. Pasamos ahora a la creación de nuestra segunda tabla. Voy a crear diseño de tablas. Ahora voy a escribir código paciente, número, igual que en el anterior, nombre, texto de 30, apellido, texto de 30, dirección, texto 30, teléfono, texto de 30, correo electrónico, texto de 30, y para terminar vamos a poner fecha de nacimiento. A este le vamos a poner tipo de datos fecha hora. Correcto. Ahora tenemos que asignar nuestra llave primaria. Como no lo hizo la vista de diseño, al generar la tabla simplemente marcamos con un clic la fila donde está nuestra llave primaria, que sería código paciente, y hacemos clic en la clave principal. Listo, ya lo tenemos. Al cerrarlo nos va a pedir que le escribamos el nombre a nuestra tabla. En este caso nuestra tabla se va a llamar paciente. Listo, ya tengo mis dos tablas. Voy a generar una tercera tabla y esta tabla va a contener los siguientes atributos: código paciente, que ya estaba definida como número en la tabla paciente; código médico, que también ya estaba definida como número en la tabla de médico; y fecha de asignación.
obviamente es fecha hora. Ahora voy a definir mi llave compuesta. Ustedes hacen su análisis para haber concluido que esta es la llave compuesta primaria. Hago clic en la llave compuesta, para crear la llave compuesta, perdón, y ya la tenemos. Ahora cierro, hago clic en sí para ponerle nombre, y el nombre va a ser asignación paciente. Ahora clic en aceptar y ya tenemos nuestras 3 tablas. Según lo que habíamos aprendido en el orden para crear o para desarrollar una base de datos, lo primero era poner el nombre, que ya le pusimos, ejemplo 2. El segundo paso era crear la estructura, es decir, armar las tablas con sus llaves, ya lo hicimos. El tercer paso es pasar a hacer las relaciones. Entonces, para esto, igual que en el ejercicio anterior, nos vamos a herramientas de bases de datos, vamos a relaciones, seleccionamos nuestras 3 tablas, agregamos y cerramos. Vamos a ordenar nuestras tablas. A mí me gusta poner las tablas fuertes en los extremos y las débiles en el medio. Recordemos que las tablas fuertes son las que tienen llave primaria simple y las débiles son las que tienen las llaves foráneas. Para hacer nuestra relación, igual que en el ejemplo anterior, arrastramos de código paciente a código paciente, exigimos integridad referencial y clic en crear. Lo mismo con código médico, arrastramos de código médico a código médico, exigimos integridad referencial, clic en crear y ya tenemos nuestras relaciones. Ahora, el siguiente paso, no se les debe olvidar, vamos al informe de relación, de una vez, clic, informe de relación, ahí está nuestro informe de relación. A la hora de cerrarlo, nos pregunta si le ponemos nombre y el nombre siempre va a ser DER, que quiere decir diagrama entidad relación. Listo. Ya puedo cerrar mi ventana de relaciones. Ahora viene el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. El tema es la creación de formularios, que sería el paso 4 en el desarrollo de una base de datos. Entonces, teniendo las tablas y habiendo creado las relaciones, puedo pasar a crear los formularios. Los formularios se utilizan para ingresar datos a las tablas. Es decir, nosotros no vamos a agregar los datos directamente en la tabla, sino que lo hacemos a través de un formulario, porque en los formularios nosotros podemos definir reglas de validación, máscaras de entrada, botones de cerrar, botones de cuadro combinado, eventos, etc. Cualquier configuración que nosotros hagamos, pues nos va a servir para que nosotros podamos ingresar realmente los datos que necesitamos. Ahora, ¿dónde voy a crear mis formularios? Lo más sencillo es hacer esto. Me dirijo a hacerle clic a la tabla de la cual yo quiero hacer el formulario. En este caso, marqué la tabla médico. Voy al área de crear. Clic. Busco el área de los formularios. Y en el área de formularios está el botón de asistente para formularios. Le hago un clic. Ahora simplemente voy a darle a la doble punta de flecha en la que yo voy a agregar los campos disponibles de la tabla médico al espacio de los campos seleccionados. Yo los quiero todos porque voy a hacer el formulario ahorita. Ya los seleccioné. Ahora voy a hacer clic en siguiente. Lo voy a dejar en columnas, que sería la distribución en la que se va a aplicar el formulario. Así está bien. Clic en siguiente. ¿Qué nombre se le va a dar al formulario? Pues está bien dejarle médico. Si ustedes quieren le agregan formulario médico, pero en fin, se reconoce que es un formulario. Y de hecho, en esta área, cuando nosotros estemos viendo en los formularios, nos va a aparecer separado cuáles son formularios y cuáles son tablas. Bueno, ahora, aquí hay dos opciones. Yo puedo seleccionar la opción de arriba que dice abrir el formulario para ver o introducir información, que sería
el formulario listo para que nosotros podamos escribir en él e ingresar datos. Y la segunda opción, la que dice modificar el diseño del formulario, esta nos asemeja o es exactamente lo mismo a la vista de diseño del formulario. Este formulario yo le voy a crear utilizando la primera opción, es decir, me voy a ir de una vez a finalizar y veo en pantalla mi formulario ya creado. Listo, ya lo tengo, lo voy a cerrar y ya, tengo mi primer formulario, ahí está, miren el formulario médico. Vamos ahora a hacer el formulario paciente. Hago clic en paciente, voy a crear, busco el botón de asistente para formulario, hago clic en la doble punta de flecha, selecciono todos los campos, hago clic en siguiente, ahora otra vez en siguiente porque lo dejo en columnas, se va a llamar paciente, así está bien, y solo le hago clic a la segunda opción porque ahora quiero ir a modificar, finalizar. Ahora observen la diferencia. Yo tengo la vista de diseño. En esta vista yo puedo modificar colores de fondo, colores de texto, tamaño, tipo de letra, la distribución de los campos, el tamaño del campo, etc. Es decir, la parte visual yo la puedo modificar acá. Y también, pues todo lo que tenga que ver con las propiedades de cada uno de los objetos que están dentro del formulario. En este caso, empecemos. Yo quiero cambiarle el color a la palabra paciente. Entonces, basta con que haga un clic en esta área. No hay necesidad que marque la palabra porque al salir este margen de color naranja, todo lo que esté dentro de ese margen, que es un objeto, va a cambiar con las propiedades que yo le voy a seleccionar. Es como que si fuera una celda de Excel. Todo lo que está dentro de la celda corresponde a los cambios que se le hacen a esa celda. Entonces, en este caso, yo quiero cambiarle el color, quiero cambiarle el tamaño al texto. Para esto, voy a la parte superior, busco la pestañita que dice formato y ahora, teniendo seleccionado paciente, yo puedo ir a escoger el tipo de color que le voy a poner a la letra. Ok, entonces vamos a poner este celeste. También puedo seleccionar el fondo que le voy a poner. Ahí lo tengo. Si quiero, lo pongo en negrita. Es más, le puedo cambiar el tipo de letra que yo quiero utilizar. Vamos a utilizar Arial Black. Le voy a cambiar el tamaño, la voy a poner un poquito más grande y lo voy a centrar. Ahora yo voy a ampliar el objeto. Le voy a reducir el alto. Y ahí está, miren. Yo ya lo tengo con sus propiedades de color y de fuente cambiadas. Listo. Si yo quisiera cambiar este color de fondo que tiene el encabezado del formulario, pues lo mismo. Busco el área en donde están los rellenos, los colores de relleno, y selecciono el color que le quiero aplicar, ¿verdad? Igualmente a la parte de abajo. Por ejemplo, si yo quisiera hacerle cambios a los campos o a sus etiquetas, que en este caso son las del lado izquierdo, con clic y presionado en el teclado la tecla control, puedo seleccionar varias etiquetas a la vez. Lo mismo, yo puedo aplicarle el formato y un color. Lo mismo pasaría con cada uno de los campos. Si yo quisiera, le voy cambiando el color. En este caso, le vamos a poner un color azul en negrita. Y al fondo, pues también le voy a cambiar el color. Listo. Ahora, si yo quiero ver cómo se vería mi formulario, pues simplemente le hago clic derecho
y voy a vista formulario. Así es como me quedaría mi formulario con esos colores. Clic derecho, vista de diseño. Ahora que yo ya tengo los colores de mi formulario, también se me ocurre que le voy a agregar un botón para que sea más fácil cerrar este formulario. ¿Esto dónde lo voy a hacer? En la parte superior, en la pestaña de diseño, yo voy a buscar el área de controles. Esta es el área de controles. Al darle clic a este botón, me aparecen todos los controles, pero además de, algo importante, me aparece seleccionado utilizar asistentes para controles. ¿Lo ven? Esta área es la que dice que está seleccionada. Si no estuviera seleccionado, selecciónenlo porque al dibujar el botón que vamos a hacer, pues no nos aparecería el asistente y no podríamos hacer lo que queremos. Es importante que esté seleccionado así. Entonces, voy a buscar mi control, es este que está acá, tiene 4X, se llama botón. Yo le voy a hacer clic al botón y ahora observen la forma que adquirió el puntero del mouse. Un cuadrito, un rectángulo blanco con una crucecita negra. Esto es para dibujar, como que dibujáramos un rectángulo de los que hacemos en Paint. Al soltarlo, a mí me va a aparecer el asistente. Ya está. En el asistente, como estoy trabajando con formularios, yo voy a seleccionar operaciones con formularios. Y al haber seleccionado operaciones con formularios, a mí me aparece también del lado de las acciones cerrar formulario. Ese es el que voy a seleccionar. Le hago clic en siguiente y me pregunta, yo quiero utilizar una imagen que podría ser el de salida, esta que está acá, o el de stop. En mi caso, yo quiero utilizar texto y el texto yo podría cambiarlo. Aquí dice cerrar formulario, si ustedes quieren le ponen alguna otra especificación. Clic en siguiente. El nombre podrían dejárselo así, sin embargo a mí me gusta escribirle algo relativo al botón. Le voy a escribir cierra el formulario paciente. Finalizar. Y ahí está nuestro formulario. Ahora observen, con el teclado yo puedo, con las flechitas, mover el formulario a donde yo desee. Veamos cómo se mira nuestro botón. Voy a hacer clic derecho en vista de diseño. Clic derecho en vista de formulario. Okay. Ahora, este es mi botón y ya funciona. En el momento en que yo le haga clic en cerrar, pues obviamente me va a decir que grabe los cambios. Yo le digo que sí. Y ya está. Pero, regresando, yo tengo este botón para cerrar y también tengo el botón de cerrar formulario que aparece al final de la barra. Yo tengo que desactivar este botón para que quede funcionando solo este, que es mi botón que acabo de crear. Entonces para esto, clic derecho, vista de diseño, voy a quitar la lista de campos, la X, si es que la tuvieran, y si no, pues no importa. Y ahora voy a buscar siempre en la pestaña de diseño la hoja de propiedades. Le voy a hacer clic. Observen algo importante. Cada una de las partes de este formulario es un objeto. En este caso, si se dan cuenta, al hacerle clic al área verde, me escribe en esta parte encabezado el formulario. Si yo selecciono el botón, me escribe el nombre que yo le puse al botón. Si yo selecciono paciente, me dice que es la etiqueta 14. Si yo selecciono este campo, me dice que es código paciente. Si yo selecciono a la par, me dice que es la etiqueta de código paciente. Entonces, para encontrar las opciones que necesitamos buscar, es necesario que pongan mucha atención en que esté seleccionado formulario. Si no, no van a aparecer las opciones siguientes. Buscan en el área
que corresponde a la pestañita de todas, hacia abajo, van a encontrar siempre tres opciones que están seguidas. Cuadro de control, botón cerrar y botones de minimizar y maximizar. Yo les voy a cambiar. En cuadro de control le voy a seleccionar no. En botón cerrar voy a seleccionar no. Y en botones de minimizar, maximizar, voy a seleccionar ninguno. Con esto basta para que haya dejado deshabilitado mi botón que era la X para cerrar el formulario. Puedo cerrar mi hoja de propiedades, voy a grabar mi disquetito y ahora voy a hacer clic derecho, vista formulario. Veamos, vean, el botón ya está desactivado, ya no funciona, le haga clic, ya no funciona y ya solo va a funcionar el botón de cerrar formulario. Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más puedo hacer en un formulario? Bueno, pues habíamos dicho que podemos crear reglas de validación. Por ejemplo, si yo quisiera definir que los códigos de los pacientes estuvieran en un rango de 1001 a 2000, digamos, pues yo lo voy a poder definir. ¿Dónde lo tengo que hacer? Para ello, yo voy a ir a clic derecho, vista de diseño del formulario, voy a obtener otra vez la hoja de propiedades y ahora yo voy a marcar el código paciente, que es donde yo voy a hacer mi regla de validación. Le hago un clic al código paciente y voy a buscar la ficha datos. En la ficha datos, si se dan cuenta, aparece la opción de regla de validación. Y acá voy a escribir entre 1001 y 2000. Quiere decir que al utilizar esta expresión que conlleva la palabra entre, la letra I, se van a tomar en cuenta los valores que están incluyendo al 1001 hacia arriba, llegando hasta el 2000, para poder ingresar los códigos de los pacientes. Enter. Y ahora en la parte de abajo, en la línea de abajo, yo voy a tener que escribir el texto que me va a ayudar para entender que tengo que escribir dentro de la regla de validación. Entonces yo voy a escribir ingrese código entre 1001 y 2000. Enter. Y ya lo tengo listo. Con esto fue suficiente para haber creado una regla de validación. Quito mi hoja de propiedades, grabo y ahora vamos a probar. Clic derecho, vista de formulario y empecemos. Si yo agrego el 1, obviamente me tiene que disparar un error. Esto porque acabamos de agregarle una regla de validación. Esta regla de validación dice que tengo que ingresar los códigos entre 1001 y 2000. Y esto es lo que yo voy a hacer a continuación. Voy a dar escape y voy a escribir 1001. Enter o tabulación y ya está. Sí pasó porque cumple con la regla de validación. Escribamos los datos de nuestros pacientes. Listo. Presiono Enter y con esto me paso al registro número 2. Ahora voy a ingresar otros 5 registros más y con esto ya vamos a tener datos para poder manejar dentro de nuestra base de datos.
Como se dan cuenta, pues ya agregué mis 5 registros. Corté el video para no tardarme tiempo. Y ya están los 5 registros de mis pacientes, ¿verdad? Ahora procedo a cerrar. Utilizo mi botón. Y ya estamos listos. Voy a hacer lo mismo ahora con médico. Yo voy a entrar a agregar unos 2 médicos, ¿verdad? Yo voy a empezar con el código 1. Le voy a poner nombre. Enter. Procedo a crear mi segundo registro. Enter y terminé. Ya tengo mis 2 registros de médicos, que eran lo que yo quería. Ahora cierro mi formulario de médicos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, tengo que crear una tercera tabla que todavía, un tercer formulario de una tabla que no habíamos utilizado todavía, que era la asignación del paciente. Para esto, pues, simple y sencillamente, marco mi tabla asignación paciente, voy al área de crear, selecciono asistente para formularios, otra vez, los 3 campos, los agrego, siguiente, siguiente, y me voy a ir a la vista de diseño, finalizar. Ahora, aquí tenemos que hacer algo. Vamos a aprender en este momento a hacer botones de cuadro combinado. Los botones de cuadro combinado se utilizan para obtener datos que vienen de las tablas fuertes a través de las llaves foráneas. Y por eso es importante tener siempre a la mano el diagrama de entidad-relación. En este caso, cuando nosotros vemos nuestro diagrama de entidad-relación, nos vamos a dar cuenta que aquí en código paciente tenemos el signo de infinito, esta es una llave foránea, y el código médico también tiene un signo de infinito, es una llave foránea. En estos campos es donde nosotros tenemos que hacer nuestras llaves foráneas. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para ello, yo regreso a mi formulario de asignación paciente y procedo a hacer mi primer botón de cuadro combinado. ¿Cuál va a ser el botón de cuadro combinado? El que es correspondiente a código paciente. Esto lo tengo que tener en mente. Tengo que saber que voy a utilizar código paciente y, si se recuerdan, el código paciente viene originalmente de una tabla que se llama paciente. Esto lo tengo que tener en mente porque me va a servir. Entonces, marco código paciente. Busco en el teclado la tecla suprimir o delete y borro código paciente. Listo, ya lo borré. Ahora voy a los controles y en el control busco este control que se llama cuadro combinado. Le hago clic y ahora basta con que yo le haga un clic alineándolo. Miren, voy a alinear para que quede bonito. Yo le hago un clic y se abre el asistente. Este asistente me va a preguntar varias cosas. Primero, me dice si yo deseo un cuadro combinado que busque los valores de una tabla o consulta, y esto es cabalmente lo que yo quiero. Entonces, clic en siguiente. ¿De dónde es donde viene el campo que yo acabo de borrar? Les dije que lo tuvieran en mente, viene de la tabla paciente. Entonces, esa es la que selecciono. Siguiente. ¿Cuál es el campo que acabo de borrar? El código paciente. Entonces, lo agrego con un clic. Pero también quiero que estén visibles el nombre
y el apellido del paciente. Siguiente. Voy a ordenarlos ascendentemente, yo puedo cambiarlo a descendente por código paciente. Clic en siguiente. Ahora es importante en esta parte que nosotros deseleccionemos ocultar la columna clave para tener visibles nuestros códigos, que son los que queremos ver, para poder asignar las citas con los médicos. Siguiente, los campos disponibles, ahí está el que yo necesito, código paciente. Siguiente, ¿dónde voy a almacenar el valor? Pues en código paciente, que es el que acabo de borrar. Ahora le hago clic a siguiente y lo último que me falta es ponerle nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Pues el nombre que tenía el campo antes de borrarlo. En este caso era código paciente. Finalizar. Listo. Ya tengo mi primer botón de cuadro combinado. ¿Dónde dijimos que iban los botones de cuadro combinado? Donde están los infinitos. Entonces ahora me corresponde hacer el botón de cuadro combinado de código médico. Para ello, otra vez el mismo procedimiento. Marco el campo código médico, busco en el teclado la tecla suprimir o delete y lo elimino. Ahora busco el control que se llama cuadro combinado, hago clic y lo voy a alinear para que me quede estético. Clic, ya me lo dibujo, hago clic en siguiente. Ahora voy a seleccionar la tabla médico porque de ahí es de donde viene el campo que acabo de borrar. Siguiente, ¿qué campo era? Campo código médico. Voy a agregar nombre y voy a agregar apellido también. Siguiente, lo quiero en orden ascendente por código médico. Siguiente, no se les olvide quitar el chequecito a ocultar la columna clave. Siguiente, campos disponibles, código médico, ese es el que yo quiero. Siguiente, lo voy a almacenar en código médico. Ahí tienen en cuenta que es el que acaban de borrar, código médico. Siguiente, ¿cómo se va a llamar? Código médico. Finalizar. Listo. Ya tenemos nuestros dos botones de cuadro combinado. Solo agreguemos ahora una regla de validación. Yo quiero que la fecha de asignación de las citas sea por lo menos igual a la fecha del sistema o mayor a la fecha del sistema. Para ello, hago un clic en fecha de asignación, obtengo la hoja de propiedades, me voy a la ficha datos y en regla de validación voy a escribir mayor o igual, ahora la palabra fecha, abro y cierro paréntesis y enter. Con esto yo le acabo de decir que las únicas fechas que se pueden agregar en las asignaciones son las que corresponden a la fecha del sistema o mayores. Y el texto de validación va a decir ingrese fecha igual o mayor a la del sistema. Enter. Ya lo tenemos. Clic en guardar. Quito mi hoja de propiedades. Voy a cerrar el diagrama de relación. Y ahora regreso a la vista de formulario. Listo. Ahora yo ya puedo hacer mis asignaciones. En este caso, por ejemplo, yo quisiera agregarle, y miren, para estos son los botones de cuadro combinado, al paciente 1, yo le voy a asignar el médico 1 y su cita va a ser el día de hoy. Si yo le hubiera puesto el día de ayer, me tendría que dar un error. Ahora, aquí va a pasar algo. En el momento en el que yo doy Enter, se supone que me debería de pasar al segundo registro, pero no. Se regresa al 1001. Esto es porque están mal las tabulaciones. Entonces, algo que no se les debe olvidar es corregir el orden de las tabulaciones media vez ustedes hayan hecho
un botón de cuadro combinado. Para esto, clic derecho, vista de diseño. En esta área en donde se junta la regla horizontal y la regla vertical, que es un cuadrado, hacemos un clic derecho y buscamos la opción que dice orden de tabulación. Clic. Y ahora, si se dan cuenta, dice que primero la tabulación 1 es la fecha de asignación, por eso ahí nos aparece el cursor. Luego el cuadro combinado 7, que sería el código del paciente. Y luego el cuadro combinado 9, que sería el código del médico. Está mal. Entonces yo ahora voy a hacerle clic en orden automático. Si se dan cuenta, se ordenaron en el orden en el que están. Ahora hago clic en aceptar, guardo mis cambios y regreso a la vista de formulario. Veamos, enter, enter, y al darle enter me paso a una segunda asignación. Clic en el segundo, yo quiero al segundo paciente agregarle el médico 1 y a este lo va a atender el día de mañana. Enter, me voy a el tercer paciente, este va a venir el día de mañana, pero con la doctora número 2. Enter. Ahora yo voy a agregar al tercer paciente, este va a venir también con la doctora número 2, que es este, el día de pasado mañana. Enter. Y así puedo ir agregándome. Mi paciente número 4 va a venir con el doctor 1 la siguiente semana, el día 15. Y mi paciente número 5, yo lo voy a agregar con el médico 2 para que venga también el 15. ¿Puedo volver a agregar al paciente 1? Claro que sí. Le puedo agregar al paciente 1 y le puedo agregar otra vez al médico 1, claro que sí. Solo que va a venir en otra fecha, obviamente, pues, ¿verdad? Porque para eso es que definimos la llave primaria compuesta. Ya tenemos nuestras asignaciones. Puedo cerrar el formulario de asignación paciente y ya quedó guardado. Si quiero saber cuáles son los datos que tengo almacenados, observen. Al darle doble clic a la tabla médico, ahí están mis datos de la tabla médico, los datos de los pacientes, ahí están. Y se recuerdan, al principio nosotros decíamos que Access nos abre la vista hoja de datos. Y si se dan cuenta, es por lo mismo, porque acá tenemos nosotros los datos ordenados en una hoja. Por eso es que se llama así, hoja de datos. Y si yo quiero ver las asignaciones, estas son las asignaciones que hice. Al código del paciente, es decir, al paciente, yo le agregué su médico y la fecha en la que se asignó. Bueno, simplemente eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y ya vamos a continuar más adelante con crear formularios, con subformularios, máscaras de entrada y algunas otras cositas más. Así es que estén pendientes, pásenla bien, nos vemos a la próxima.